Desde Teleuniverso en Santiago y desde nuestros hogares, la presentación de Puntos y Enfoques para este lunes 11 de abril. La actualidad informativa en perspectiva y los comentarios de nuestros anfitriones. Emmanuel Castillo Sánchez, director del periódico La Información, sociólogo. Alejandro Esteban Contreras, periodista y académico, director de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y Radamés García González, economista, catedrático universitario, analista político. Buenas tardes, jóvenes. Adelante. Saludos, buenas Carlos. Radamés, Manuel, placer. Buenas tardes a todos. Modo virtual en Puntos y Enfoques. Entonces, ¿cómo les ha ido de fin de semana? Hay que decir que ayer fue aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez. Dato que es relevante. Y así como murió Peña Gómez en fecha 10 de abril, 6 días antes de las elecciones legislativas. 10 de mayo, Carlos. Ah, yo dije 10 de abril, sí. Tú dijiste 10 de abril por la canción aquella. De Solano. De Solano, sí. 10 de abril. 10 de mayo. Sí. 10 de mayo 1998, 6 días antes de las elecciones legislativas y municipales, no hubo presidencial, que permitieron entonces que un conjunto de alcaldes y de senadores de el PRD de entonces de Peña Gómez lograran ganar en lo que se consideró fue un voto afectivo como homenaje póstumo al líder fallecido hace hoy 22 años. Y era candidato al momento de morir, que aspiraba a la sindicatura del Distrito Nacional. Sí, eso fue parte de lo que le llevó a morir, yo creo. Sí, de los afanes, incluso se menciona que tuvo, le aceleró la muerte porque sí. ya él estaba en una situación irreversible, Carlos. Más bien le aceleró, porque ya era un proceso. Tenía un cáncer de colon, y murió en su residencia campestre del distrito municipal Cambita Garavitos, en ámbitos del municipio y provincia de San Cristóbal. Su sepelio, las honras fúnebres fueron una extraordinaria manifestación de duelo, una muchedumbre sin precedentes acompañó el cortejo hasta la última morada de Peña Gómez en el cementerio Cristo Redentor, a las afueras de Santo Domingo. Ya eso es Santo Domingo Oeste, ¿verdad, Radamés? El Cristo Redentor pertenece a Santo Domingo Oeste. Así a la salida hacia el Cibao. Peña Gómez estaba llamado, en términos generacionales, a suceder al liderazgo mayor de Balaguer y Juan Bosch. Sin embargo, los vaivenes de la vida son así. Él falleció primero que Juan Bosch y que Joaquín Balaguer. 61 años tenía Peña Gómez, es decir, todavía en una edad, sin lugar a duda, uno de los grandes líderes del siglo XX en la República, sobre todo la segunda mitad del siglo XX. Y más allá de la República Dominicana, era el líder dominicano de mayor proyección internacional y mayor reconocimiento en Europa y América. Un gran líder mundial de la Internacional Socialista. Un gran líder de masas, quizás el más grande líder de masa que ha habido en este país. El mejor orador fogoso. De barricada. Que no llegó a ser presidente de la República, por una serie de factores que se han sido explicados ampliamente. Incluyendo su fallecimiento. Con la discriminación. Y su fallecimiento, porque en el 2000, si hubiese estado vivo, en ese escenario hipotético, Peña de candidato era una victoria segura. Sí. Pero habría que ver si se lo iban a permitir sus compañeros del PRD. Eso eran los primeros que lo discriminaban a Peña Gómez. Peña Gómez sufrió la discriminación por su origen extremadamente. No, por su origen y su color. Origen, hijo de padre y madre haitiana, nacido en una sección rural de la provincia Valverde,
digo, del ámbito de la provincia, en la Loma del Flaco, perteneciente al municipio Mao, provincia de Valverde, en 1937. Es decir que a poco en el de momento, la matanza de los haitianos y escaparse a ese genocidio patrocinado por Trujillo y justificado por Joaquín Balaguer. Es una historia digna de una gran novela, la historia de Peña Gómez. Hay una película. Hay una película. Sí. A mí no me gustó la película. De Agliberto Meléndez. No me gustó porque es una película llena de quejas. Él expresa sus quejas en la película y la película tiene que ser lo más objetiva posible. Usted no puede... La queja de él la transmitió a través de las películas. Tal vez fue la relación muy afectiva entre ambos, entre el productor y él. Que no se podía desvincular ahí. Los líderes son... Agliberto fue cuñado de él, tengo entendido. Fue cuñado de él, porque Rosita Meléndez fue esposa de Peña Gómez. Sí. Una hermana de Agliberto, ¿no? Sí. Pero bueno, la pregunta es si Peña Gómez, porque realmente Peña Gómez ganó la primera vuelta en el año 96 y luego 94. Se dio el famoso pacto patriótico entre Balaguer y el PLD. A mí una pregunta que yo quiero hacerle a Emmanuel: ¿debió haber retirado Peña Gómez a Fernando Álvarez Bogar? Porque ya se sabía que Peña Gómez tenía problemas de salud. Yo siempre sostuvo que quizás Peña Gómez no debió mantener a Fernando Álvarez porque se veía a Peña Gómez que el heredero iba a ser... la vicepresidencia. Sí, ya Fernando tenía demasiados problemas con Balaguer. Se dice que ese fue de las razones por las que Balaguer actuó como actuó, para evitar el posible triunfo de Fernando Álvarez Bogar. O sea que tú eras esa tecla se hunde. Habría que ver, porque Balaguer era un zorro político que no se puede a ciencia cierta medir. Ustedes no saben, y eso tendrá que ser publicado en sus memorias por Fernando Álvarez Bogar. Fernando Álvarez Bogar fue torturado por los militares cuando él ganó una convención como candidato vicepresidencial y los militares no dejaron que él fuera el candidato vicepresidencial del Partido Reformista. ¿Tú sabías eso, Emmanuel? ¿Cómo? Carlos. Yo no sabía. Bueno, acuérdate que fue apresado y transportado. Él fue apresado. Él recibió, según las informaciones que yo tengo, fue torturado incluso. Ya, pero esos esbirros balagueritas eran capaces de cualquier cosa. Y lo hicieron. Realmente él nunca renunció, pero lo quitaron. Él nunca firmó. Renunciaron. No firmó nada. Que yo he preguntado, pero él no firmó nada, pero lo quitaron como habiendo ganado una convención del Partido Reformista. Los militares eran un instrumento utilizado por el balaguerismo. No, el principal instrumento. El principal instrumento. Y sobre todo en esos procesos de elecciones. Pero el caso del 78 es la muestra más fehaciente de ello. Claro. La rebelión de los generales. Los generales al servicio de Joaquín Balaguer. La renuncia masiva del alto mando militar. Ahora Balaguer demostró ahí su pericia y que era un gobernante impertérrito. Porque a usted renunciarle a las Fuerzas Armadas, el secretario y los tres jefes de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Marina. Eso fue en el año 1975. Eso es 12 años, oye, esos 12 años fueron. Eso fue cuando se nombró el declive. Cuando se nombró a Neyni Barceja como jefe de la policía, ellos renunciaron. Sí. Pérez y Pérez y un grupo de ellos. Sí, porque Balaguer manejaba. Se autodesignó en un momento dado el ministro Balaguer manejaba esas diferencias entre esos altos mandos militares a su favor. Él lo mantenía en pugna. Por eso nunca le pudieron dar un golpe de Estado. Claro, porque eran enemigos. El jefe de la policía era enemigo del secretario de la Fuerza Armada. Los dos clanes que había en las Fuerzas Armadas, uno dirigido por Pérez y Pérez y otro por Neyni Barceja. Bueno, esos clanes
Con el caso de intentaron- Orlando Martínez fue un momento para Balaguer cebarse en esas disputas y mantener el distanciamiento. Y cuando cambió el jefe de la Policía Nacional y todo eso. José Pero Ernesto Cruz esos Brea, planes, Carlos, te decía que y Guzmán Acosta, el papá del Guzmán Fermín, del cirujano. Era parte de esos grupos. Sí, sí, claro. Castillo, ¿qué tú dices? que te decía que esos planes fueron los que intervinieron para impedir el triunfo democrático de don Antonio Guzmán. Y en esa interrupción del conteo de los votos se demostró aquella máxima montonera de que a Balaguer había que tumbarlo porque el que venía era más fácil de tumbar. La máxima de la cultura montonera. Bueno, pero finalmente la movilización nacional e internacional se impuso y hubo la transición política. Finalmente, aunque hubo que darle 4 senadores. Bueno, hubo una negociación. Sí, sí, el fallo histórico. Sí. Entre ellos vamos a noticias de hoy, que tenemos una noticia trágica para el mundo artístico dominicano el día de hoy. La muerte del pintor puertoplateño, muralista muy reconocido, Jorge Severino, uno de los grandes vivos de la pintura, de los grandes maestros de la pintura dominicana, porque ya quedan pocos con vida, o sea, pintores así. El último conocido así fue Vidó, por ejemplo, Cándido Vidó. No, Guillo Pérez también. Guillo Pérez, sí, pero Guillo Pérez ya había, Guillo Pérez fue primero que Vidó. Fue primero Guillo Pérez, tengo entendido. No, creo que no, creo que fue al revés. Al revés, bueno, pero quiero decir que estos grandes maestros de la plástica, de la pintura dominicana, han estado falleciendo, ¿no? ¿Cuál queda? ¿Cuál queda de los contemporáneos? Ya una nueva generación, porque realmente esos referentes han fallecido, sí, de esa generación. Sí, esa generación, esos contemporáneos de él. Y no hay muchos detalles de la muerte, no he visto si fue otra víctima del coronavirus, porque ahora todo el que se muere siempre está esa sospecha. Él nació en 1935, diciembre 6, allá en Puerto Plata. Es decir, que ya estaba en los 80, próximo a los 85, ya muy avanzado. Murió hoy Jorge Severino, uno de los grandes pintores de la plástica dominicana. Fuera de este ámbito tenemos noticias para comentar hoy y otras informaciones, sobre todo el tema coronavirus, el tema de la política, la campaña que está en su mejor momento. Hay que decir, Carlos, que cuando oficialmente no hay campaña. Todavía. O sea, toda actividad, no, todavía no. Porque la Junta hizo una proclama para las elecciones. Pero en medio de la pandemia se han aprovechado. La situación de emergencia, no. Entonces, y las disposiciones extraordinarias del Poder Ejecutivo prohibiendo toda aglomeración y todo tipo de actividad. O sea que se interrumpió la campaña. Pero lo que han hecho los políticos, la han disfrazado dentro de la... Quien ha mantenido la campaña desde un principio, violando su propia disposición, es el Poder Ejecutivo. Esa actividad de ¿cómo se llama? La mal llamada visita sorpresa, sobre todo la de ayer, que marca un reinicio de esa actividad, es una violación a la propia disposición del mismo presidente de la República de prohibir actividades y de paralizar prácticamente el gobierno y toda la actividad económica. O sea, es decir, que van a... ¿Cómo se explica eso? Sí. Ustedes se dan cuenta por qué yo afirmo y reafirmo y reto a un debate que yo digo que el principal violador de la Constitución de la República en este país es el presidente de la República. Ahora hay que retomar lo que dicen, lo que Manuel planteó hace unos días.
de los tres frentes. Al parecer ya se activaron los tres frentes, porque el presidente de la República estaba bajo perfil. Ya se han activado los tres frentes de manera pública, se están preparando. La vicepresidenta, el presidente y el candidato, haciendo un símil de la campaña del 2. Por cierto, la candidata vicepresidencial del PRM, Raquel Peña, que por cierto ha estado muy activa en los medios de comunicación, favorece extender ayuda, pero ve choque de interés en que Margarita maneje programas sociales. Aquí habíamos hablado de ese tema y la llamó a pedir una licencia del cargo para no politizar la crisis sanitaria. Y señaló que el gobierno está utilizando la ayuda de manera, la ha politizado. Eso ya lo habíamos comentado aquí. Vamos a comentar un poquito de eso, Radamés, después de la pausa. A mí me interesa hacer unas puntualizaciones jurídicas con respecto a esa situación. En breve vamos a conocer más de esa situación, presentando a ustedes la actualidad informativa en perspectiva y con el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad.